Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos a un vídeo más. Como habéis visto tanto en la miniatura como lo que veis aquí, un tapetito guapo espacial, pues ya sabéis que venimos con Star Trek Ascendancy, que lo tengo por aquí, ¿vale? Lo tengo por aquí, las reglas, ya sabéis que me gusta tenerlo en papel. Y está en completo y perfecto castellano, ¿vale? No me refiero al juego en sí, porque el juego en sí al parecer, pues lo dicho, completo y perfecto inglés, pero las reglas están en español. Yo las encontré, la versión del 2020, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Lo encontré por ahí perdida por internet, la verdad es que no encontré en la BGG ni nada. Me las imprimí y aquí las tengo, ¿vale? Aquí las tengo, también las tengo en PDF, así que súper chachi. Super guay, ya os digo. Lo único que no tengo en español son las cartas, pero bueno, eso es lo de menos. Tengo este y como no, vamos a jugar con la expansión de los Borg, porque vosotros diréis, joder, si Star Trek Ascendancy es a partir de 3 jugadores y demás. Pues no, es a partir de un jugador en adelante, gracias a la expansión de los Borg. Bueno, pues gracias a esta expansión podemos jugar perfectamente con los Borg. Un problema que me he encontrado es que yo no puedo jugar con los Borg, porque los Borg es la IA. Una pena, porque a mí me hubiese gustado jugar con ellos para poder ir asimilando al resto de jugadores. Ya sabéis que me gusta jugar con los malos, porque para los buenos ya tenemos la vida real, sinceramente, y claro, ahí sí que quiero que ganen los buenos. Pero en los juegos mola más siempre jugar con el malo, porque al parecer es el que tiene pues las mejores armas, las más bonitas, las más chulas y las más de top, pero en esta ocasión me toca jugar con los buenos, entre comillas lo de los buenos, ¿eh? Yo he elegido en esta ocasión jugar con la Federación. Después tenemos para elegir los Romulanos y tenemos también para poder elegir a los Klingon, que lo veremos en la próxima partida, posiblemente lo veamos, porque aquí solo voy a mostraros cómo funciona todo el juego y toda la historia. Y mi intención es jugar después con otras dos facciones contra los Borg, evidentemente, porque estoy jugando en solitario. Pues ya también implementando mecánicas nuevas que posiblemente no podamos ver, como puede ser el comercio. Evidentemente no puedo comerciar con nadie, pero en el siguiente en los siguientes vídeos y tal, que quiero hacerlo, me gustaría hacerlo, pues me gustaría enseñaros las mecánicas que aquí a lo mejor no podemos ver, como puede ser el comercio, ¿vale? Cositas así guays. Muy bien. Pues ya visto lo visto, ya sabiendo con qué vamos a jugar, con qué facción vamos a jugar y contra quiénes vamos a jugar, contra los Borg, que para mí es mi raza preferida. O sea, yo creo que todos los que somos así un poquito frikis, los Borg nos gusta a todos. Yo creo que esto es así. Así que... venga, voy a enseñar un poquito el tablero, ¿vale? Os voy a enseñar cómo está el tema. Tenemos aquí unos dadetes que es para la parte de la Federación. Bueno, y no solamente de la Federación, sino si jugásemos con los Klingon y los Romulanos, que vienen a la caja base, pues tendríamos pues estos mismos dados, ¿vale? Esto de aquí es para determinar qué distancia tenemos respecto a otro planetita, ¿vale? Otro planeta o fenómeno, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Estas losetitas que, como veis, están ya mezcladas. Están mezcladas según el reglamento, ojo, ¿vale? No se pueden mezclar sin más. ¿Por qué digo según el reglamento? Porque hay que dejar que las dos primeras cartas sean planetas de manera aleatoria. Y después, ya a partir de ahí, el resto, fenómenos y tal. Y después tenemos varias opciones para jugar. Una de ellas es, que yo ya lo he puesto, ¿vale? Es sacando el planeta, o sea, perdón, el planeta no. Ya lo vemos por aquí, siguiendo pues el conducto este del Transport Hub, ¿vale? Que es lo diré, del sector Delta, que no me salía, de estos Borg malosos, de estos Borg. Entonces, aquí es donde salen los Borg, ¿vale? Veis por aquí una rotura de tiempo, bueno, del espacio-tiempo y de no sé qué, y aparece por aquí el cubito Borg, que es donde se forman y toda la historia.
Por cierto, el tapetito, si os mola, que yo creo que sí, que os mola. Me habéis preguntado por tapetes dónde comprar y tal, que sean chulos y baratitos. Ya os digo, yo los compré en Racoideas, como casi todo prácticamente lo compro allí porque me gusta los productos que tienen, la verdad están súper bien. Y no fue caro, creo que fueron unos 30 euros, algo así, de 55 por 90. Y tengo este y aparte tengo otros que ya tengo otros dos más y demás que ya os enseñaré cuando juguemos a Onus o en otra ocasión a Onus o cualquier otro juego, que evidentemente sustituiré este para poner el otro para los respectivos juegos, ¿vale? Que son de tapetes verdes, o sea, de terreno y demás, que están súper chulos. Y este ya os digo, de Dracoideas, bastante guay. Este para poder jugar al Nexum, oye, pues ni tan mal para jugar al Nexum también. Así que nada, bueno, lo dicho, tenemos esta opción de poner este ya en juego o bien mezclarlo con el resto de los setitas que vienen aquí y cuando salga pues ha salido, que eso lo haremos, o sea, si de verdad, si al final puedo hacer otro vídeo de este mostrando los romulanos y los Klingon y para el comercio y tal, este lo pondré en la zona de las losetitas estas, las mezclaré y cuando salgan pues han salido. Yo creo que es lo mejor de lo mejor para poder ver muchas cositas a la vez. Muy bien, pues ya tenemos esto de aquí, ya tenemos aquí, como veis, nuestras naves de la Federación. Esto de aquí que veis son nodos, ¿vale? Este es un nodo importante. Primero hay que construir este nodo y después se construyen los nodos de recursos. Y una vez hecho esto, pues ya en la fase que nos quede, que será, bueno, por aquí ya veis que tenemos la chuletita, la fase de construcción, que es la primera de todas, y después ya cada una de ellas, y después ya la de, pues, que nos dan pues las cositas, ¿no? Nos dan nuestros recursitos y nuestras historias. Es un 4X bastante majete. Parece que tiene muchas cosas y tal, pero después realmente son 4 chuminadas, ¿vale? Eso es coger el reglamento, echar la primera partida con el reglamento, pim pam, y en realidad es nada, no tiene nada. Aunque veáis que tiene muchas cositas de reglamento, después no es nada, ¿vale? No me repito más. Fenomenal. Y por aquí, como veis, pues ya los cubitos Borg, ya los tengo yo por aquí preparados, que ya iremos viendo cómo funcionan. Venga, os voy a enseñar toda la zona donde tengo todo el despliegue de nuestra federación y de los Borg, y os enseño un poquito y empezamos partidita, ¿vale? Bueno, pues ya lo estáis viendo por aquí, tenemos nuestro panel de control. En la parte derecha ya lo pone, son escudos. La parte izquierda no lo veis, dame un momentito, voy a mover la cámara así, ¿vale? Ahí lo veis. Vale, por aquí esto es cuando se ataca a un cubo Borg, que evidentemente es complicado destruirle, pero todo es posible. Y aquí tenemos pues el nivel de las armas. La parte derecha significa cuál cantidad de recursos necesitamos, en este caso de investigación, para poder ir aumentando pues un nivel. Voy a arrimar un poquito la cámara, ¿vale? Para que veamos los costes así en condiciones. Dame un segundo. ¡Buah! Fenomenal. Yo creo que aquí se ve genial. Vale. Fijaros. Necesitamos pagar 4 de este tipo de recursos, ¿vale? Que son los de investigación. Y nos pondría un 4 más. Subiríamos un nivel, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que con 4 más impactamos. Ojo. 4 o más. Y los escudos lo que hace es que si tú pagas 6, ¿vale? Pues aumentas un escudo. Lo que implica es que si tuviéramos aquí, por ejemplo, un 4 o más para impactar y el enemigo tuviese un 1 de escudos, pues 1 más 4 pues son 5, ¿vale? Pues necesitaríamos 5 más para impactar. Así de simple, así funciona esto. No tiene más, ¿vale? Cositas. Esto de aquí, importante. Esto de aquí, como veis, pues son bases estelares. Las bases estelares se utilizan para poder crear flotas fuera de tu zona de confort, ¿vale? Bueno, zona de confort, ya sabéis a qué me refiero. De tu zona planetaria principal, en nuestro caso, la Tierra. La producción que se utiliza para poder pagar cositas como los nodos de producción, nodos de investigación, nodos de cultura y construir naves. Así que ya veis que es sumamente importante. Y después la cultura, que son estos amarillos, que se utiliza para poder conseguir
esto de ascendencia. Con 5 de ascendencia se acaba la partida y ganas. ¿Cómo se consigue esto? Sumando 5 de cultura. Con 5 de cultura, en cualquier momento de tu turno, compras, entre comillas comprar, realmente sería cambiar, por una de ascendencia y arreando. Teniendo 5, ganas partida. No hay más. A partir de aquí, estos son flotas. Esto significa que tenemos por aquí tarjetitas. Con 4. Pones 4 y ya tienes una flotita. ¿Que te destruyen uno? No pasa nada. Sigues manteniendo la flota. ¿Te destruyen 2? La flota se tiene que deshacer, ¿vale? Porque ya no habría suficientes naves como para mantener una flota como tal. Lo vamos viendo sobre la marcha. Y por la parte de atrás, como veis, pues se pueden poner más navecitas y hace pues otras cositas. Como veis, tienen también sus habilidades. Cada cosita tiene sus habilidades. Y cada basecita pues tiene un numerito. Este es el número 1, pues la flota 1. Empezamos con una investigación básica, que ya iremos viendo cómo funcionan las investigaciones. Y tenemos aquí un mazo de investigaciones que se mezcla, aunque hay una regla opcional en la que tú puedes coger el que más te convenga y intentar investigarla, ¿vale? De aquella manera y ya está. Una cosa que tengo que comentaros, que yo he cogido la regla especial de tener más recursos, tal como viene en el reglamento. Son 8 de producción, 6 creo recordar de investigación y 4 de cultura. Así es como viene. Este siempre lo va a tener la federación. Con uno siempre va a empezar la federación. Y ya estaría. ¿Por qué empiezo así? Pues sinceramente se nos va a complicar mucho. Necesitamos una pequeña ventaja porque ya os digo que los Borg nos lo va a complicar la vida cuanto más. Ya os lo comunico. Comandos o mandos significan las acciones que podemos realizar, ¿vale? Y de momento lo vamos a dejar aquí. Los Borg, pues como veis, tienen aquí su zona de escudos y de ataque. Y aquí pues un resumen de todo lo que hacen en el turno de los Borg. Esto de aquí para saber el orden del turno. Tenemos unas cartitas más arriba, ¿vale? Estas de aquí, estas cartas no es quien dirige la IA y nos va a decir qué es lo que va a hacer en cada momento. Y después por aquí tenemos las cartas de exploración, que son las que tenemos que robar en cuanto conectemos con otro sistema. Lo voy a dejar aquí ya la explicación. Yo creo que ya sabéis que a mí me gusta explicar las cosas cuando se juega, no así porque después no os acordáis ni de la mitad. Pero bueno, la explicación que he dado la he hecho porque son cosas muy sencillas, muy básicas. Entonces, vamos a empezar y vamos a darle candela al tema. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues muy sencillo, robando las 2 primeras cartas. La primera la mía, por ejemplo, vale, un 4. Y ahora la segunda para la de los Borg, un 9. Como 9 es mayor que 4, yo salgo antes, ¿vale? Yo tengo la iniciativa, fenomenal. En este caso, como yo tengo la iniciativa, ahora voy a venir aquí, voy a barajar, ¿vale? Para que veáis que no hago trampucias, que no he hecho trampas, ¿vale? Bueno, es que he querido barajar todo esto fuera de cámara porque si no, después es un poco rollo. Vale, pues como yo tengo la iniciativa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la fase de construcción. ¿Qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir naves. Acordaros que tengo por aquí, pues 8, creo recordar, ¿no? Tengo 8, vale, 8. Que lo que voy a hacer, voy a construir una nave y una flota, ¿vale? Entonces me gasto 4 navecitas. Ojo, las flotas solo se pueden construir en 2 sitios sin gastar mando. Es decir, sin gastar una acción. Que es en la zona donde empiezas, ¿vale? Y aquí. Y en esta. En las bases estelares. Las bases estelares, aparte de poder construir flotas, también te permite tener una fichita más de mando o de turno, ¿vale? Entonces, primero construyo un bicho nuevo. Aquí tengo los bichos. Aquí tengo los bichitos. Vamos a construir uno nuevo. Y ahora voy a construir una flotita. Voy a ver qué flota nos interesa más. De hecho, voy a coger ya 4, porque lo vamos a poner en la susodicha carta de flota. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Cogemos 4 y ya con esto he consumido 5 de producción.
Vale, pues con estos 5 de producción, esto los retiramos. Yo qué sé, lo voy a dejar por aquí. Y esto de aquí lo voy a poner en una de las cartas. Voy a ver cuál es la que me convence para empezar a funcionar, yo qué sé, para ir explorando ya nuevas zonas y nuevos sitios, o bien para prepararme para un ataque, no sé. Dame un momento que me lo voy a pensar y os lo enseño. Pues venga, ya lo tengo todo pensado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger flota 2, que este sí me va a permitir que durante mi turno puedo descartar una nave, ¿vale? De la flota y esto. Entonces, pues sí, descartar una navecita de esta flota y lo que va a hacer es que en vez de colonizar un planeta pagando, que creo que estaba por aquí, lo tenemos por aquí, en vez de pagar para colonizar un planeta que está, no sé dónde está. ¿Dónde está esto? Ah, sí, esto es, perdonad, para construir un sector de colonización. En vez de tener que utilizar una ficha de cultura, simplemente con quitar una nave ya colonizaría la zona. Ojo, la colonia ha de ser, o sea, perdón, el sistema tiene que estar sin desarrollar, ¿vale? Si está desarrollado, que ya lo iremos viendo poco a poco, lo que es cada cosita a medida que vaya saliendo, la Federación nunca va a conquistar planetas, no son como los Klingon o cualquier otra raza que cogen, te conquistan el planeta y se quedan tan anchos. La Federación ya sabemos que no interfieren. Si habéis visto la serie o las películas tal, las federaciones nunca interfieren sobre el resto de planetas que están desarrolladas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí 3 navecitas. Ponemos 3 navecitas, ¿vale? Y ponemos aquí que esta es la flota 2. Y ahora voy a coger otros 4 y voy a coger este, que lo que hace es que si yo ahora descubro una zona planetaria, bueno, más que una zona planetaria, es si descubro un fenómeno en el cual yo tenga que tirar un dado porque sea un sitio malo, malísimo, ¿vale? Y me puede destruir las navecitas, pues con esto, en vez de tirar 4 dados por cada nave, con que tire un dado es suficiente, ¿vale? Entonces, cogemos, ponemos por aquí las 4 navecitas, 2, 3 y 4, así tengo para explorar la flota 1, la flota 2 y esa nave que va por libre. Fenomenal. Pues venga, vamos a ver si exploramos ya nuevos sitios. Ya hemos visto cómo se compra. ¿No voy a comprar nada más? Sí, voy a comprar una cosa más. Pero estoy pensando si escudos o qué hacer. Escudos o armas. Yo creo que las armas me van a venir mejor. Vamos a venir un poquito más a la izquierda. Lo tenemos por aquí. ¿Puedo comprar escudos? A ver, puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, podría comprar escudo o podría comprar armamento. Yo creo que vamos a comprar armamento en esta ocasión. Y en la siguiente compramos escudo, que son 6 también. Pues entonces cogemos 6 de investigación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Y lo quitamos de aquí. Muy bien. Pues ya estaríamos. Ya estamos. Aquí nos sobran de momento 3. Pues 3 de producción para las siguientes fases. Mejor guardar, que nunca se sabe. Ahora si encontramos un sitio y tal, pues en la siguiente ronda pues podremos construir pues un sector de colonización, aparte de poder, pues dependiendo del planeta, a lo mejor un nodo de producción o un nodo de investigación. Bueno, lo vamos viendo. Venga, de momento vamos a movernos por el tablero. Vamos a ver qué descubrimos. Como es mi turno, cogemos dadete. Voy a utilizar Warm. ¿Eso qué significa? Primero, cogemos una ficha de mando y le damos la vuelta. Vamos a utilizar una ficha de Warm, que por cierto no sé dónde anda. Dame un segundo. Hay 2 maneras de moverse. Uno es a través de Warm, como estos de aquí, ¿vale? Que es salto al hiperespacio. Y otro es por impulso, que es un movimiento normal y corriente, como si fueran las casillas de un juego normal y corriente de mesa, ¿vale? Te mueves 2 casillas y ya está. Por cada mando
que hagas. Por cierto, tú puedes utilizar una ficha de mando para cualquier historia. Por ejemplo, movimiento, vale, pues después coges otra ficha de mando también para movimiento, otra ficha de mando para movimiento, es decir, puedes repetir acciones sin problema, ¿vale? Venga, pues entonces cojo una ficheta de Warm, vamos a venir por aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a...? Y voy a moverme con voy a moverme con el chiquitín. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser tiramos el dadete, ¿vale? Sale un 3. Lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ha salido un 3? Pues ahora yo, que lo tengo bien organizadito en unos tips super chachis, cogemos esto de aquí y lo ponemos pues aquí mismo, ¿vale? Porque va a salir del Warm. Como va a salir del Warm, a ver, ¿cómo explicaros esto? Muy sencillo. El Warm en la nave está en ninguna parte, simplemente está viajando a través de un agujero de gusano. Para poder salir de ese agujero de gusano tienes que gastar otra ficha de mando, le daríamos la vuelta, y además utilizar una fichita de Warm para indicar que que has salido del Warm, ¿vale? Bueno, esto realmente no haría falta. Simplemente con esto ya sales, pegas el salto hiperespacial de una zona a otra zona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que tenemos que coger una loseta de aquí y es un planeta, ¿vale? Zeta Bootis 3. Cada vez que descubras una zona nueva, por mucho, tú puedes, perdonad que hago aquí un pequeño inciso, tú puedes coger varias fichas Warm. Si el tío está aquí, por ejemplo, la navecita está aquí, por ejemplo, ¿vale? Por cada turno tú vas poniendo aquí más Warm, de manera gratuita, ¿eh? Al final del turno tú vas poniendo aquí cada vez más Warm. Eso sí, cuando te muevas y descubras un nuevo sitio, por muchos Warm que tengas acumulados, finalizas el movimiento sí o sí, ¿vale? Yo creo que eso ha quedado claro. Siempre que descubras un nuevo sitio, ya sea por Warm o ya sea por movimiento de impulso, acordaros, movimiento de impulso son pues 2 saltitos, ¿vale? 2 zonas. Pues se finaliza el movimiento. Yo ahora mismo puedo moverme esto como a mí me dé la gana. Como no solamente está conectado aquí, puedo hacer pues como si fuera un péndulo, sin ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir aquí es muy simple. Tenemos que coger y robamos una carta del mazo, que lo tengo yo por aquí. Vamos a ver. Robamos una carta del mazo y tenemos que ver qué es lo que sucede. Vale, no hay nada. Es un planeta virgen. Fenomenal. ¿Sabéis lo que significa esto? Que voy a poder colonizarlo en nuestro siguiente turno, que es pagando 1 de cultura, porque evidentemente no me he movido con esta flota. Si lo hubiese hecho con esta flota de aquí, no tendría que pagar la cultura. Pero bueno, en esta situación, en el siguiente turno podré poner aquí un modulito guapo de estos, de un sector de colonización, y me vendrá fenomenal. Explicaros cositas de los planetas. Los planetas, como veis, aquí por ejemplo viene rojo, azul y amarillo, que eso es cada uno de los diferentes recursos que podemos obtener. Amarillo es cultura, rojo es producción y azul es investigación. Aquí tenemos solamente rojo, que es producción, y aquí pone open. Open significa que puede ser lo que tú quieras. No tiene que ser necesariamente otro de producción. Puede ser una de cultura o la misma producción, como he dicho, o investigación, lo que tú quieras. Abierto es a lo que quieras, ¿vale? Entonces, esto ya estaría. Esta se descarta. Esta me la voy a llevar yo por aquí, mismamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a volver a mover, porque aún me quedan 3. Vamos a dejar esto por aquí. Aún me quedan 3 mandos, ¿vale? Aún me quedan cositas por hacer. Y todo lo que podemos hacer está aquí. Movimiento de las tropas, o de las flotas, o de las naves, como queréis llamarlo, ¿vale? Momento de la hegemonía.
que es para obtener el control pues de una zona, si se puede o no se puede. Iniciar una batalla espacial en caso de que nos encontremos con algún bicho, en este caso con un Borg. No, porque está muy lejos. Lanzamiento de algún proyecto. Yo creo que esto lo puedo hacer. Voy a coger una ficha de mando y voy a coger algún proyecto, porque, bueno, dispongo de aquí de uno, con lo cual podría hacerlo, no habría ningún problema. Y ahora pues poder construir una base estelar. Ahora os voy explicando cómo funciona esto, ¿vale? Ojo, no tenemos por qué seguir al pie de la letra uno a uno, es decir, yo puedo moverme y después hacer esto y después volver a mover el resto, ¿vale? O sea, esto es completamente flexible, puedes hacerlo como tú quieras, no hay ningún problema. Pues venga, voy a mover las flotas. Voy a mover primero a flota 2, ¿vale? Entonces lo voy a poner con Warm. Vamos a meter la flota 2, ¿cuál es la 2? Esta de aquí. Venga, pues la 2 se va a mover por aquí. Los mundos o los planetas tienen una numeración aquí abajo. La numeración significa la cantidad de líneas espaciales que puede generar o crear, ¿vale? En este caso son 4, así que ya tenemos una, nos quedarían 3. Hasta aquí no hay problema. Venga, otra de 3. Pues venga, cogemos por aquí. Otra de 3. Venimos por aquí o cogemos este. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ponemos por aquí. Vale. Pues es que aquí estamos muy cerca. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Y ahora cogemos otro losatita y es un planetita. ¿Vale? Este es Delta 4. Pues Delta 4, como veis, aquí solamente va a haber investigación y uno que está abierto. Fenomenal. Pues lo ponemos por aquí. Delta 3. Hemos dicho que movíamos al 2. Y ahora tenemos que coger una tarjeta para ver qué es lo que pasa. Robamos una cartita. ¡Oh! Descubrimiento. Dice, roba dos cartas de tecnología Borg y puedes obtener una para poder develop, a ver si me sale, para poder desarrollar, ¿vale? Desarrollar, investigar, como queréis decirlo. Fenomenal, pues entonces este planeta voy a poder conquistarlo. Muy bien. Pues a ver si puedo construir en las siguientes fases más modulitos, que nos vendrá muy bien para poder tener más desarrollos guapos. No tiene por qué ser de los Borg, puede ser también de los míos. Pues venga, vamos a coger las dos cartitas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto está mezclado, ¿vale? Cogemos dos cartitas de los Borg y a ver qué es lo que no tenemos por aquí. Las cartas estas de los Borg vienen muy bien para luchar contra ellas, así que cuantos más tengamos mejor. Bueno, a ver, veamos cuál de las dos nos compensa. Vale, en la primera me dice que no necesitas pagar una ficha de mando, una fichita de mando para atacar a un cubo Borg. Pues eso viene muy bien. Todo lo que hagas siempre hay que pagar una ficha de mando, ¿vale? Ya sea atacar, moverte o lo que tú quieras, siempre hay que pagar una ficha de mando. Ojo, si yo aquí tuviera, que esto creo que lo comenté antes, pero por si acaso, ¿vale? Si yo aquí tuviera una base espacial, si yo quiero ahora mismo poner aquí una flota, tendría que pagar una ficha de mando, es obligatorio. De hecho, aunque hubiese aquí muchas naves, si yo quiero crear una flota sin necesidad de que estuviera esto, sin necesidad, también tendría que pagar una ficha de mando para unificar todas las naves y crear una flota, ¿vale? Pagando siempre uno de mando. Vale, me dice también que en tu turno puedes agotar esta carta para actualizar uno de mis mandos. O sea, pues esto me viene fenomenal. Esta viene muy bien. Pues venga, vamos a ver qué es lo que hace la otra. Pues la siguiente me dice que en tu turno puedes agotar esta carta para agregar un número de fichas Warp, un número determinado de tokens Warp, igual a tu... igual a los avances Borg o a uno de tus... fichas iguales. Exacto. Al final
lo que hace es que tú coges y puedes tener tantas fichas Warp como cantidad de avances Borg tengas en tu zona de investigación, bueno, que estén completadas, ¿vale? Para ponérselo pues a quien tú quieras. Por ejemplo, este, imaginaros que está en Warp, pues gracias a este puedo ponerle otro más de Warp, ¿vale? Ojo, yo ahora, si tuviese este aquí, bueno, pues que es que lo tengo, pero si yo quisiera irme hasta allí arriba, con Warp, pagaría 1 y 2 y me vendría 1 y 2, ¿vale? Serían 2 saltos espaciales. Entonces con 2 Warp voy para allá y podría después seguir moviéndome. De hecho, podría pagar un tercero para abrir un nuevo camino, ¿vale? Que lo sepáis que eso es importante. Muy bien, pues vamos a continuar. Me voy a quedar con este, ¿vale? Con la central esta de Plexus Access. Me voy a quedar con él, porque este de aquí de momento los saltos Warp de momento no me es necesario, pero este de aquí sí que me interesa para poder reactivar mandos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este le tengo que investigar. Me va a costar un adicional de investigación, cosa que ahora mismo no tengo. Y por cierto, tengo que agotar 2 mandos. Uno por haber utilizado el Warp cuando he movido la flota y otro por haber salido. Vale, fenomenal. Pues entonces este de aquí me lo voy a quedar y el último mando que me queda, lo que voy a hacer, voy a abrir un canal nuevo. A ver, este de aquí se va. Vamos a abrir un canal nuevo. ¿Para qué dirección? Pues podemos abrir un canal nuevo, bueno, sí, con movimiento 2, perfectamente. Me puedo mover 2 sin ningún problema. O moverme este aquí, por ejemplo, o este otro, me da igual. Y poner aquí un planetita. ¿Qué os parece? Yo creo que aquí eso va a venir bien. Pues venga, vamos a hacer movimiento, no va a ser hiperespacio, sino va a ser un movimiento normal y corriente, que lo que vamos a hacer va a ser tirar el ADT, sacamos un 2, con un 2 lo que sí que voy a hacer va a ser mover este, voy a mover este. A ver, ¿cuál muevo? Venga, voy a mover este, ¿vale? Pues ponemos aquí 2 y me muevo esos 2. Movemos estos 1 y 2 y tenemos que acceder ahí a un planeta. Un planeta. De momento está inexplorado porque no hemos llegado. Solo hemos movido nuestros 2 puntos de movimiento. Nada más. No hemos llegado aquí. Ahora, ¿podemos revelarlo? Si se quiere, no hay ningún problema. Se puede revelar porque al final vamos a entrar. Pero según las reglas, el movimiento terminaría siempre y cuando haya un sitio que esté inexplorado. Con lo cual, aquí no me dice nada de poder dejarlo así, no dejarlo así. No hay ningún problema. Como no pone nada, algo así al respecto, lo que sí se puede hacer es dar la vuelta aquí, ¿vale? Y entrar. ¿Por qué se puede entrar? Porque ya se exploró la zona. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí se puede hacer este movimiento, ¿vale? 2 y entrar. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues ahora sí que tenemos un problema serio. Ahora sí que tenemos un problema seriote. ¿Por qué? Hemos entrado en una zona hostil. Aquí veis que hay un 6. Eso significa que hay que tirar, pues en mi caso, 4 dados. Un dado. Porque estamos con la flota 1. Si os acordáis, con la flota 1, si se entra en una zona hostil de este tipo, que no la habíamos visto, pues se tira un dado en vez de los 4 por 1 por cada nave que haya. Entonces tiramos el ADT, sacamos un 2, como es más bajo que el 6, no se destruye ninguna nave. Fenomenal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sacar tarjetita. Sacamos tarjetita. Mirar, un planeta virgen. Fenomenal. Pues también va a poder ser conquistado por la Federación. Pues ni tan mal, ni tan mal. Ni tan mal. Es nuestro último mando, con lo cual ya no puedo hacer nada más y ya hemos terminado esta parte del turno. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora vamos a continuar con las siguientes fases, que va a ser lanzar proyectos y demás, que no tengo
fichas de investigación, con lo cual nos quedamos como estamos. No podemos ver la parte de hegemonía, porque de momento no hay fichas de cultura ni nada para poder realizarlo, porque la hegemonía se utiliza cuando hay culturas que están cuando hay culturas no, sino cuando hay sistemas que están desarrollados, entonces se utiliza la cultura. ¿Cómo sabemos cuando un sistema está desarrollado? Porque nos lo dicen las cartas de exploración, así de sencillo. La carta de exploración, aparte de venirte esto, pues también hay unas cartas especiales que te dicen, pues este planeta está desarrollado y vive, yo qué sé, Juana, por ejemplo, ¿vale? O vive la Virgen aquí. Entonces nos dice, pues está sin desarrollar o está desarrollado, es pre-warp o no es pre-warp, está ya completamente desarrollado y todo funciona correctamente. También hay otros que son crisis, que ya lo iremos viendo. Crisis, hay muchas cartas de crisis, que es todo malo, todos son malísimas. Así que de momento estamos teniendo bastante suerte, ya veremos lo que nos dura. Bueno, ahora atacar, tenemos que atacar, una vez que ya hemos movido también y tal, podemos atacar a naves enemigas. Evidentemente no hay ninguna nave enemiga, con lo cual naranja de la China. Ahora podemos hacer nuevos proyectos, ¿vale? No tengo... Acordaros que me gasté todos los tokens de investigación que tenía. Y ahora pues podemos colocar pues una base estelar perfectamente y ya estaría. Pero ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos hacer nada más. ¿Vale? Ya cuando ha finalizado todo esto, recogemos nuestros recursos que tenemos aquí, que sería uno de producción, otro de investigación y otro de cultura, que le tengo yo por aquí, cultura. Y ya con esto pues hemos finalizado el turno y le tocaría a los Borg. Aquí tengo yo la cultura, la culturita. Vale, pues listo. Pues con esto ya lo tenemos aquí apañado y le tocaría a los Borg. Vamos a ver qué es lo que pasa a los Borg. Los Borg vamos a cambiar de plano, ¿vale? Para que lo veamos todo más fácilmente. Los Borg, hay que tirar un dado. Ellos tienen este tipo de dados verdes. Tengo un momento. Tiene estos dadetes verdes para que jueguen ellos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues para que sepamos si sale o no sale un cubo Borg, hay que tirar un dado. Hay que restar al dado 1 por cada cubo Borg que haya en juego. En este caso no hay ningún cubo Borg, entonces con un 1 del 1 al 6 pues sale un cubo. Así de sencillo. Si hubiese un cubo, con un 2 al 6 saldría un cubo Borg y así sucesivamente. Como no lo hay, pues cogemos un cubo Borg y aparece en la zona transwarp de los Borg, ¿vale? En la zona delta. Y poquito más porque ya no se van a poder mover, si mal no recuerdo. Efectivamente, ¿vale? Lo estoy viendo porque, en el reglamento antiguo te decía directamente que no se moviese. Y en el nuevo, aquí en la página 8, pues viene específicamente que lo que hace el cubo Borg es no se va a mover, pero sí hay que lanzar el dadete, ¿vale? Para determinar, mira, ha salido un 3, para determinar que hay que poner una zona de esta de movimiento y tal, ¿sabes? Del hiperespacio. Entonces, hay que ponerla lo más cercana a nuestro planeta natal, que va a ser aquí, y no se va a mover, simplemente se va a quedar aquí. Y ya estaría, ¿vale? Dice, si el cubo no está conectado por las líneas espaciales a su objetivo, en este caso sería aquí, o no hay objetivo del tipo que busca, moverá al sistema más cercano. No se puede mover porque acaba de salir, que es nuevo, ¿vale? Está recién salido del horno. Dice, sí, luego pondrá una nueva línea espacial, que es lo que hemos hecho, apuntando lo más directo posible hacia el sistema natal del jugador, con el orden de turno más bajo, que es hacia mí, para que el cubo pueda conectarse con su objetivo. En caso de contrario, patatín patata, ¿vale? Pues así es como lo hemos hecho. Así que no puede hacer nada más, no se roba ninguna carta. Bueno, sí, habría que robar una carta de mando, yo creo, porque igualmente no está conectado, con lo cual
podríamos robar esta carta y dice que mueve el cubo un sistema que esté conectado, pero es que, a ver, esto contradice a las reglas. Si esto contradice las reglas, está claro que hay que hacerle caso siempre a las cartas. Y las cartas dice que hay que mover el cubo un sistema que esté conectado con el sistema. Vale, no le va a valer, porque habría que mover el cubo hacia un sistema que esté conectado con un sistema desarrollado. Pues entonces está complicado, porque no hay ningún sistema que esté conectado, con lo cual se queda donde está. Al fin y al cabo es lo mismo que he estado diciendo hasta ahora. El cubo solamente va a sacar la línea espacial y no va a hacer nada más, y aquí va a terminar su turno, porque no puede realizar ninguna acción. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ha sido mucha información. Posiblemente tengáis que ver esto 2 o 3 veces para asimilar la cantidad de cositas que hay. Pero una vez que ya empezamos a coger el ritmo, ya veréis como al final es sota, caballo y rey, es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo? En mi turno voy a poder moverme, podré mover esto hacia otros lados para intentar alejarme lo más posible del cubo, o bien conectarme por aquí, no sé, algo haré para que esto tarde lo más posible en conectarse conmigo, porque si no los cubos me van a machacar. Ya os digo que es muy difícil de matar, muy difícil, y a ver si por lo menos puedo, no sé, voy a intentar aquí hacer los módulos de colonización, que no voy a tener ningún problema. Y con los módulos de colonización, a ver si puedo poner producción. Mira, aquí tengo para investigación también. Lo que pasa es que de investigación necesitaría 2, cosa que no tengo. Aquí también tengo para investigación 2. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Lo iremos viendo. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí. Espero que... sé que ha sido un vídeo un poco durete en tema de reglas, porque... ya os digo, es bastante fácil, pero a la hora de explicar, como tiene muchas cositas, se hace un poquito arduo. Y lo entiendo. Ya os digo, ya veréis como a medida que vayamos jugando, vais pillando el tranquillo, que no tiene mucho. Yo he ido explicando, para aquellos que estéis iniciándose en el juego y demás, pues por lo menos vais a poder ver cómo funciona y tal, espero que os mole. Ya sabéis que he tenido que hacer estas primeras explicaciones porque no me quedaba otra. A mí sabéis que me gusta explicar mientras juego, pero es que en esta ocasión es difícil. Explicar mientras juegas, porque son muchas cositas que hay que hacer antes de ponerse en el tablero. Es lo que hay. Este juego es así, es muy bueno, ya os digo, es de los mejores 4X. Pero hay que ir despacito, con buena letra, y veis que vamos a ir despacito, voy a ir explicando todo poquito a poquito, ¿vale? Si veis que hago algunas pausas es porque tengo que pensar cómo decíroslo, cómo comunicároslo, cómo es cada regla, ¿vale? Para que sea lo más claro posible, y ya estaría, ¿vale? Bueno, lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Gracias a los que os suscribís y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayuda a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por Twitch, que hacemos directos, y por aquí, evidentemente, por YouTube. Y nada, espero que os vaya molando de momento, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!